Muy bien, hola amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Una vez más con ustedes les saluda Albert de la agencia de viajes Perú VIP de la ciudad imperial del Cusco. En este video les vamos a enseñar los tipos de circuitos que existen para poder visitar Machu Picchu en la actualidad. Efectivamente, ahora por las cuestiones del COVID y protocolos de seguridad existen 4 circuitos para poder visitar Machu Picchu. Vamos a mostrarles un par de fotos y vamos a ver más o menos en qué consiste para que ustedes tengan una idea de cómo son los recorridos actualmente. Muy bien, lo primero es entrar a la página www.machupicchu.gov.pe. Esta es la página oficial del gobierno. Ok, lo que hacemos seguidamente es poner en adquirir boletos. Ok, aquí al momento de escoger nos muestra 4 rutas distintas. Una dice Yacta de Machu Picchu, que incluye el circuito 1, 2, 3 o 4. Este es el circuito tradicional que normalmente se hacía antiguamente, se podría decir así. Esto es lo que todos normalmente visitan. Luego se apertura el circuito 4 más la montaña Huayna Picchu, el otro circuito montaña Machu Picchu más circuito 3 y la otra ruta circuito 4 más montaña Juchuy Picchu. A ver, vamos a ir viendo en qué consiste más o menos todo esto. Si escogemos la primera ruta, que es esta, Yacta de Machu Picchu, que es la más común, nos muestra que podemos visitar con este tipo de ruta estos circuitos de acá abajo. Aquí el circuito 1 alto, alto corto, largo, bajo corto, bajo largo. A ver, vamos a hacer un clic por ejemplo en el primer mapa. Muy bien, si tú compras en la primera ruta, obviamente de la ruta 1, que es la más convencional, ¿qué se hace? Este es el punto de ingreso donde te dejan los buses para poder ingresar recién al recinto arqueológico de Machu Picchu. Entonces lo que se hace, ahí está delimitado, es subir hasta la parte superior. Este sector es conocido como la Casa del Guardián. Ahí está detallado por dónde puedes ir. Si tú ingresas de este punto para este de acá, obviamente vas a tener que seguir este circuito por este lado. Ahora si tú ingresas por la derecha, vas a tener que seguir este circuito. Este es con el boleto 1, obviamente. No puedes regresar y por acá y así sucesivamente, sino todo es circular. Muy bien, acá en este punto es conocido como la Casa del Guardián y en este punto es donde se toman las fotos de postal. No solamente en este sector, en aquí, en acá, en esto, todos estos lugares son bastante buenos para poderse tomar pues la foto de postal que normalmente se toman todos los viajeros que visitan Machu Picchu. Una vez que se visita este punto, se hace el pequeño recorrido, ¿no? Por estos puntos, obviamente, se visitan diferentes sectores hasta el medio, se podría decir, de la ciudadela, y posterior al tour se sale, ¿ya? Es un circuito circular corto y te incluye pues todos estos sectores: la portada principal, el Templo del Sol, Casa del Inca, fuentes ceremoniales. Aquí está detallado los sectores que se visitan en este circuito. Ok, a ver, vamos a mostrarlo en un mapita. Aquí, listo. Te indiqué que ingresas, obviamente la puerta está debajo, la puerta de ingreso. Suben hasta este sector que es conocido como la Casa del Guardián, y desde este punto pues se toma las vistas hacia lo que es Machu Picchu. Muy bien, aquí están ahí todos los viajeros tomándose las vistas. Listo, y desde aquí recién inician el recorrido pues de bajada. Por aquí hay una ruta que baja obviamente para poder visitar la ciudadela. Pero ¿qué visitas? Todos estos sectores hasta la parte del medio aproximadamente. Ok, en ese tipo de boleto, y de ahí después de visitar sales. Obviamente esta ciudadela es grande, 2 horas, 2 horas y media puedes estar acá y no terminas. Ese es el circuito de la ruta 1, que es el circuito corto, ¿no? A ver, vamos a revisar ahora, digamos, el circuito 2 largo de la ruta obviamente 1. Ya, este es el circuito más convencional. Entonces igual, si escoges la ruta 1, entonces también ingresas hasta la parte superior, sigues estos caminos de acá y por esta de acá pues te diriges por estos sectores. Ya también en esta vas hasta el fondo, no solamente hasta el medio, sino un poco más al fondo, y vuelves por el sector de abajo y los andenes y sales. ¿Qué pasa? Cada circuito tiene sectores distintos. ¿Qué quiere decir esto?
Que en el circuito, digamos, corto, visitas pues los recintos importantes de este sector. Ya también en el largo no vas a visitar las partes del medio, porque obviamente visitas otros sectores distintos. Hay muchos turistas que se equivocan en este aspecto, ¿no? Piensan que es como antes, que tú puedes visitar, entrar y darte vueltas por donde sea. No, ahora es mucho más estricto por cuestiones de protocolos, para que los turistas no estén, se podría decir, aglomerados, que todos estén recorriendo por una ruta distinta. Entonces, si tú escoges esta ruta, obviamente vas a visitar otros sectores, obviamente de suma importancia. ¿Qué quiere decir? Que cada circuito tiene sus pros y obviamente sus contras. Pero obviamente siempre llegas al punto de inicio, ¿no? De donde te tomas las fotos de postal. Entonces, esa es un poco la diferencia. No vayan a pensar que porque visitan esta parte del medio no van a visitar pues los sectores más importantes. Cada circuito tiene sus pros y sus contras. Entonces, así está delimitado. Entonces, yo podría decirles que cada uno es bastante bueno, pues no vayan a pensar que ninguno de estos circuitos conviene más o conviene menos. En algunos puntos visitas inclusive lugares mucho más importantes que otros circuitos. Obviamente ya no se puede visitar todo, lamentablemente es así, y ustedes pues tienen que entender ese detalle. Entonces, ¿cómo sería este circuito un poquito más largo con la ruta 1? Entonces, nuevamente llegas a este punto donde tomas las fotos de postal. Obviamente en este sector hay bastantes lugares, entonces de aquí ya empiezas el descenso por este sector y ya no solo visitas la mitad, sino visitarías más al fondo, ¿ok? Más al fondo, y te regresarías por la parte de abajo. También por este sector hay bastantes lugares de suma importancia hasta llegar pues a la salida. Esto te toma igual 2 horas a 2 horas y media. Cada circuito aproximadamente toma ese tiempo, porque esta ciudadela se puede ver en la foto pequeña, pero es un lugar bastante grande, ¿ok? Entonces es así como está delimitado. Entonces vamos a seguir revisando los tipos pues de rutas que existen para visitar Machu Picchu. Este es con la ruta 1, ya, este es el más convencional, lo que normalmente siempre se ha reservado. Ahora, digamos, cuando estos boletos ya no existen, o bueno, otros prefieren hacer otras rutas distintas, escogen los demás, ¿no? Porque otros no solo visitan un día Machu Picchu, otros visitan 2 días. Compran el circuito 1 o la ruta 1, al siguiente día compran pues lo que es el circuito, por ejemplo, 4 más Huayna Picchu, porque otros quieren subir al Huayna Picchu. Y entonces, ¿en qué consiste esta? Si escoges esta de acá, por ejemplo, te aparece que este circuito es el que tienes que visitar, circuito 4 bajo largo, así dice. ¿Qué quiere decir? A ver, vamos a mostrar el mapita. Si tú buscas o compras este tipo de circuito, entonces tú vas a entrar por la parte inferior, ya no vas a subir a la parte superior, porque este es otro tipo de boleto, ¿entiende? Este es otro tipo de boleto que incluye una montaña, que es el Huayna Picchu. Entonces ya no te hacen subir acá, ¿ok? Ese es el circuito 4 largo. Subes por acá, obviamente ya también visitas otros sectores distintos con este tipo de boleto, también que son bastante importantes. Te vas por esta ruta, das la vuelta por el sector de abajo, y en este punto, si deseas, sales, o si deseas, como tiene este boleto, la subida al Huayna Picchu, de acá los guardaparques con tu guía obviamente te dirigen hacia lo que es la montaña que está por este punto de acá. Más o menos lo vamos a explicar porque es un poquito confuso esto de los circuitos realmente. Entonces, este boleto, que es el circuito 4 más Huayna Picchu, ¿qué quiere decir? Que tú entras por la ciudad, a la ciudadela por la parte inferior, o por la parte del medio se podría decir, ya directo, ya no se sube acá arriba, porque otros lo que hacen es visitar de frente la ciudadela por el medio, por este sector, darse una vuelta por todos los sectores inferiores, y en este punto, si desean, salen, o si desean, desde aquí mismo se dirigen nuevamente hacia lo que es la entrada al Huayna Picchu, porque tiene un horario ya exacto en el que tú tienes que estar en el punto para subir acá a lo que es esta montaña. Este es el famoso Huayna Picchu. Entonces, muchos viajeros
optan por visitar esto. Entonces ya no sube acá, porque de acá también la vista es espectacular, tiene una vista fenomenal. Si ustedes entran a Google o a cualquier buscador, desde aquí pues se ve la ciudadela de otra manera. Entonces cada uno tiene gustos distintos, se podría decir, y de acuerdo a eso el Ministerio de Cultura ha elaborado pues los circuitos que actualmente existen. ¿Ok? Entonces ese sería otro tipo de circuito que incluye esta montaña, subir por acá hasta la parte superior. ¿Ok? Ese es el detalle. Ahora vamos a ver otro tipo de boleto, ¿ok? Que sería, digamos, ya no Huayna Picchu, sino sería montaña Machu Picchu, que es otra montaña distinta más el circuito 3, digamos. Escogemos ese de ahí. Entonces dice circuito 3 bajo corto. Entonces este ya también es otro circuito distinto. Si tienes este tipo de boleto, ¿qué haces? Igual entras por la parte inferior, visitas otros sectores distintos obviamente en la ruta, que son medianas. Bueno, cada ruta tiene sectores distintos que se visitan, no vayan a pensar que son iguales. Se visita todo esto, obviamente es bastante grande, largo. Se vuelve a llegar al punto de inicio y de acá te permiten subir hacia lo que es la montaña Machu Picchu. Entonces lo que hacen otros es visitar la ciudadela, se podría decir la mitad, subir nuevamente a la parte superior y de aquí se van a lo que es la montaña Machu Picchu. Ese es otro circuito. Ya no van al Huayna Picchu, que es otro que está acá, sino van al Machu Picchu, que está en esta parte de acá. Entonces es otro tipo de boleto. Por eso muchos viajeros van a Machu Picchu 1, 2 días o 3 días, porque ya cambió, ya no es como antes. ¿Entienden? Entonces si tú quieres reservar por un día un circuito, para el siguiente otro, entonces así está determinado. Por esos protocolos lamentablemente que se han generado por las cuestiones del COVID. Entonces, ¿qué incluye ese circuito? Igual, entras por la parte inferior, visitas toda esta parte, se podría decir la parte del medio y la mitad de la ciudadela, subes nuevamente, sales, obviamente, bueno, después de la visita sales nuevamente al punto de inicio, subes este sector que es conocida como la Casa del Guardián. Si deseas, por aquí te tomas igual un par de fotos, y lo que hace la gente es subir a esta montaña, que es la montaña Machu Picchu. Toda la ciudadela se llama Machu Picchu, pero esta montaña de acá arriba también se llama Machu Picchu. Entonces por acá suben, escalan más o menos 1 hora y media hasta subir a la parte superior, y de aquí se tiene pues una vista espectacular de Machu Picchu también, al igual que desde estos puntos. Hay puntos bastante estratégicos que tienen pues vistas fantásticas de acuerdo a los requerimientos de cada viajero. No solo desde acá, desde cada sector, inclusive desde la parte inferior, se tiene una vista distinta de fotos de postal. Entonces no vayan a pensar que un circuito conviene más que otro. En realidad depende de las necesidades de cada viajero. Pero como les indico, lo que normalmente la gente reserva es el circuito 1, pero otros con meses de antelación inclusive reservan lo que son estas montañas, porque desde esas montañas pues la vista es mucho más espectacular, se podría decir, ¿no? Y hay que tener buenas condiciones para poder llegar a esos lugares. Muy bien, ese es el otro tipo de boleto, ya son boletos distintos obviamente. Y el último pues sería el circuito 4 más la montaña Huayna Picchu, ¿ok? Entonces, ¿qué te incluye ya también este tipo de circuito? Hacemos un clic en la foto y ¿qué es lo que te incluye? Entras con este tipo de boleto. Huayna Picchu es otra montaña mucho más pequeña. Igual por la parte inferior ya también tiene pues determinado el circuito, el reglamento pues que se tiene en la actualidad. Se visita todos estos sectores. Si deseas pues sales o desde este punto inmediatamente te diriges hacia lo que es la montaña Huayna Picchu, que es una pequeñita, Huayna pequeño, ya montaña pequeña significa. Igual este circuito es bastante espectacular, ok, pero ya no llegas a esta parte superior, sino te vas a la otra montaña, de donde la vista de la ciudadela tiene otro matiz, ¿no es cierto? Entonces, ¿cómo más o menos es esto? Si lo vemos desde este punto, visitas igual por este sector toda esta vuelta de acá, un poquito más hacia el fondo, ¿no? Esto obviamente el guía con el que entran les hace el recorrido de una manera adecuada, porque ahora está reglamentado así. Esto les toma obviamente 2 horas y media, 3 inclusive, para las montañas 4 a 5 horas. Entonces con eso es tiempo más que suficiente para poder visitar Machu Picchu.
haces la visita de todo este sector. Este de arriba obviamente no, porque todo está diseñado de esa manera. Los que visitan la parte de superior no visitan obviamente de abajo, u otros también los del medio. Ya, entonces vean esos detalles para que no tengan equivocación. Entonces visitas todo este sector y te vas después desde este punto, si deseas sales, o si deseas desde este punto, que es un medio más o menos, hasta lo que es la montaña Huaychú Picchu, que es esta pequeñita de acá. Esta es la montaña Huaychú Picchu. Entonces ya no suben acá a la parte superior, que es el Huayna, sino a esta de acá, y desde aquí pues se toman muy buenas vistas de toda la ciudadela. Este es otro tipo de recorrido. Entonces, como te has podido dar cuenta, bueno, igual está un poquito confuso, pero como te has podido dar cuenta, cada circuito tiene sus pros y sus contras. Ya no es como antes, que tú visitabas todo y te paseabas por cualquier lugar, no. Ahora cada boleto o cada ruta tiene un circuito definido, y esto obviamente con tu guía pues te evitas inconvenientes y haces el recorrido de la manera mucho más adecuada. Muy bien, entonces más o menos, amigos, es como se ha diseñado las nuevas rutas de Machu Picchu. Tengan en cuenta, sobre todo para nuestros amigos peruanos, que si desean viajar en trenes locales, que son esos trenes de beneficio social, deben comprar los dos, el ingreso y lo que es el tren local, al mismo tiempo, porque si no tienes uno, pues de nada te sirve comprar el otro, porque estos boletos ahora, justamente en julio, agosto, septiembre, que es la temporada más alta, se están agotando con muchos meses de antelación. Igual para nuestros amigos extranjeros, tienen que tener todo la logística ya reservada con un tour, o bueno, hay muchos que viajan por su cuenta y a veces estos detalles les confunden, ¿no? Tienen que tener todo reservado al mismo tiempo. Algunas veces les conviene más un tour más organizado, para que no tengan inconvenientes, que a veces hacerlo por su cuenta, porque los trenes en realidad son bastante elevados, me refiero a los turísticos, ¿no? Porque son un monopolio, como ya lo hemos explicado en videos anteriores, y eso hace de que se encarezca un poquito los viajes a Machu Picchu. Hay todo tipo de trenes, diferentes frecuencias, y tienes que escoger una frecuencia adecuada para poder llegar a la hora en la que está tu boleto. Ok, entonces si tienen alguna consulta respecto a estos temas, pueden escribirnos al WhatsApp corporativo que dejamos en la descripción del video. Ok, porque estos detalles poco a poco recién el Ministerio de Cultura los está dando a conocer, y para que ustedes no tengan ningún inconveniente, pues les ofrecemos información gratuita de primera mano. Muy bien, con esto yo me despido hasta una próxima oportunidad. Recuerden nuevamente que ya son diferentes rutas y circuitos para visitar Machu Picchu, y que cada uno tiene obviamente una conveniencia. Muy bien, eso nada más. Yo me despido hasta una próxima oportunidad, Albert de la agencia Perubit.